Hola, soy Elder Favarín. Gracias por escuchar este podcast. Espero que te inspire y te haga reflexionar. Me gustaría compartir con vosotros un breve pensamiento que espero nos sea de ánimo, algo que hemos ya hablado en alguna de nuestras celebraciones. Yo mismo he compartido a partir de esta poesía, a partir de este salmo, pero quizás a ti también, a mí me viene bien volver a textos que son muy, muy conocidos, que nos hacen bien en estos tiempos de crisis. Y os estoy hablando del Salmo 23, quizás una de las porciones más conocidas de las escrituras de la Biblia. Así que me gustaría invitarte donde quieras, bueno, ya sea con una Biblia de papel o en tu aplicación, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 23, en el conocido Salmo de David. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Y otra vez las primeras palabras, que seguramente las sabemos de memoria. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. La mayoría sabemos que este salmo, esta poesía fue escrita por David, quien fue un rey muy importante de la antigüedad, según la Biblia un hombre según el corazón de Dios, un músico, un poeta, pero antes también fue un pastor de ovejas y seguramente reflexionando sobre su relación con sus ovejas, él pensaba en su relación con Dios y nos dejó este salmo precioso que ha sido cantado por bandas conocidas, ha sido declarado por tantos, ha sido especial para muchos y yo espero, querida familia C29, para ti y para mí, sea para nosotros también una vez más especial en estos días tan difíciles, que son días para llorar, seguramente, por lo que estamos viendo, por lo que estamos escuchando. En nuestro caso, una amiga nuestra de CEPAL, la organización a la que estamos conectados, Kevin, Lea, Ana y yo, hoy perdió a su madre por el coronavirus allí en Madrid. Estaba en una quimioterapia y es una de las personas que más sensibles a esto. Entonces es un día y otro y son muy difíciles para nuestra sociedad, lo sabemos, y para ti y para mí de diferentes formas. Así que espero que estas palabras nos sigan ayudando, animando no solo a vivir nuestra fe, pero a ser sal y luz para nuestra sociedad, para nuestro mundo. No olvidemos esto, el privilegio que tenemos de disfrutar de lo que Dios nos da, pero de luego compartirlo con otros. Este es un momento crucial para que tú y yo seamos sal y luz en nuestra sociedad, en nuestras redes sociales. No es momento para perder tiempo, no es momento para estar aburridos, es momento para recibir de Dios y para dar de Dios. Él nos ha dicho, de vosotros correrán ríos de agua viva, no seréis un embalse, no seréis un lago, vais a recibir y vais a dar. Hay que correr de nosotros agua viva en estos momentos de críticos para nuestra sociedad. Y por eso David, experimentando quizás momentos de dificultad, como todos vivimos, escribió, el Señor es mi pastor. Y brevemente, mira conmigo qué interesante, si estamos quizás hablando con David y le preguntáramos 3 preguntillas a David, ¿cuál sería su respuesta? En primer lugar, David, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es ese que tú dices que, viendo tu relación con tus ovejas, la comparas con tu creador y afirmas que es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? ¿Y qué responde David?
No se escucho, pero puedes decir. ¿Qué respondería David? El Señor es mi pastor. El Señor. Es interesante que la mayoría de nuestras traducciones dirá el Señor o Jehová. En el original hebreo es Yahvé, Jehová. Y es una palabra interesante porque es el nombre de Dios revelado en la primera parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y no sabemos realmente cómo se decía o cómo era realmente. Lo que sabemos es que en Éxodo Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de Israel y Moisés le dice, porque estaba conociendo a Dios, pero ¿quién me envía? ¿Quién digo que eres? Y Dios responde algo muy interesante. Yo soy el que soy. O también podríamos traducir o ver las raíces del nombre de Dios como el que era, el que es, el que siempre será. Dios habla de su nombre desde el verbo ser. Es muy interesante y el español nos ayuda con eso. Tú y yo y todos solo estamos. Solo Dios es. Todos estamos, porque estamos en transición, cambiamos, nos transformamos, pasamos, pero solo Dios es. Desde siempre y para siempre, solo Dios puede afirmar, yo soy. Y el verbo ser, la raíz del verbo ser es de donde viene este nombre, Jehová, Yahvé, que no sabemos pronunciarlo tampoco. Los judíos lo tenían como tan sagrado que al copiar ese nombre se limpiaban las manos de una forma especial para escribirlo y no lo pronunciaban. Pero sabemos que David está diciendo, el que era, el que es, el que siempre será, ese Dios infinito, ese Dios creador, ese Dios que no puedo explicar, que es misterio, que se sienta en un trono alto y sublime. El que cuando tuvo una visión de él, Isaías vio a su alrededor ángeles que no podían decir otra cosa sino santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. O la Biblia lo describe como el alfa y el omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, el que siempre existió y que siempre existirá. Y David, por tanto, cuando habla de su pastor, fíjate qué interesante, comienza recordando su grandeza y dice, el Señor es mi pastor. Y sé que hemos hablado una y otra vez estos domingos, pero creo necesario, no sé si tú también, en estos momentos críticos que vivimos en la historia, recordar que hay un Dios que sigue sentado en su trono. Dios sigue siendo soberano y solo Dios es Dios. El coronavirus no lo ha pillado de sorpresa. La historia no se le ha escapado de la mano, ni lo que estamos viviendo, ni ninguna otra crisis que la humanidad ha experimentado. Dios es soberano y quizás a ti y a mí nos sea importante recordar a diario, tu vida y la mía, nuestra salud está en la palma de sus manos, nuestros trabajos están en la palma de sus manos, nuestra economía está en la palma de sus manos, nuestra familia está en la palma de sus manos. Dios es Dios. Es momento de una y otra vez el Señor, ayúdame a descansar y a confiar en tu absoluta soberanía en estos momentos y ser de esa gente que tiene esperanza y una paz sobrenatural porque sabe en quién confía. Mi madre me mandó una historia por WhatsApp estos días que es muy conocida, pero habla de un niño que se subió a un avión, un niño pequeño, y la gente lo miraba súper tranquilo. Y de pronto el avión arriba experimentó unas turbulencias severas y la gente preocupada y el niño súper tranquilo. Y alguien le pregunta, pero niño, ¿a ti no te da miedo estas cosas? Y dice él, pues a mí no, mi padre es el piloto. Y es una anécdota para recordarnos que sabemos quién es el piloto, sabemos quién tiene el control, sabemos quién es Dios. Y David lo recuerda, el Señor es mi pastor. Pero déjame solo matizar algo que aquí creo que es importante, porque si Dios es soberano, muchas veces nos vamos a enfrentar con la inevitable pregunta, entonces, ¿por qué Dios no frena todo esto? ¿Dónde está Dios? Incluso parece que está callado, como reflexionaba Raúl en el devocional que nos envió esta mañana. Y aquí hay un par de matices que me gustaría invitarte a considerar, porque en estos momentos queremos a veces decir más de lo que deberíamos decir. En primer lugar, Dios es soberano, pero no significa que Dios produce todo lo que vivimos. No podemos afirmar
que el coronavirus está porque Dios así quiso y Dios está produciendo algo, Dios está haciendo algo aquí para que solo Dios es Dios y nosotros no conocemos sus acciones. Es cierto que pudo haber algunos momentos de la historia cuando algunas cosas que perjudicaron a algunas personas sirvieron con un propósito mayor. Por ejemplo, las plagas de Egipto. Dios las mandó por un bien mayor. Pero a lo largo de la Biblia, y sobre todo ya después de Cristo, entendemos que estamos en un mundo caído. Y hay una genética que está mal. Y hay por eso gente que nace con cáncer. Y puede haber situaciones en la personalidad, en las emociones, en la mente, que son de la naturaleza caída en la que estamos. Y Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. No quiere decir que Dios mandó ese cáncer, o Dios envió ese virus, o Dios produjo esa separación. Estamos en un mundo caído. El mundo no es como Dios soñó que fuera. Y lo leemos en la Biblia. Lo que Dios crea es muy distinto a lo que vivimos. Era un mundo de armonía, de equilibrio, de salud. Pero el ser humano se rebeló contra ese Dios. El pecado entró en la creación y corrompió absolutamente todos los aspectos de nuestra relación con Dios y con los demás. Eso creo que es importante considerarlo, porque en el Nuevo Testamento nunca vemos a la gente tratando de decir, bueno, es que Dios entonces está haciendo eso. Dios es Dios. No queramos ser los que entienden lo que Dios está haciendo. Pero al mismo tiempo, como confiamos en su soberanía, entendemos que Dios es capaz de usar todas las situaciones, incluso las malas de este mundo, para un bien mayor. Creo que es lo que Pablo decía en Romanos 8:28. Dios actúa en todas las cosas para el bien de aquellos que aman a Dios. Pablo no está diciendo Dios produce todas las cosas. Dios produjo tu paro, Dios produjo esa enfermedad, Dios produjo ese virus. No es eso. Dios actúa en todas las cosas. Dios actúa y Dios está actuando en medio de esta tragedia del coronavirus. Por supuesto que lo está. Dios siempre está actuando. No que Dios lo haya ocasionado, pero Dios actúa en medio para hacer vida brotar, para hacer belleza ser generada, para alcanzar a más gente, para salvar, para unir, para conectar. Cuántas historias, cuántas experiencias. Y esa es la maravilla del poder de Dios, que actúa incluso a través de la maldad, como es la cruz de Jesús, el gran ejemplo de la maldad humana siendo establecida contra el propio Dios y Dios utilizando esa maldad para el mayor bien que el mundo y la creación jamás podría experimentar. Era parte de la soberanía de Dios, fue predeterminado por Dios, pero también hubo actuación humana. Así que esto es un misterio, muchas veces no lo entendemos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Muchas veces no sabemos, es Dios. ¿Está Dios por detrás? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos y confiamos es que Dios es soberano para actuar en medio a todo. E incluso en mi enfermedad o en esa separación o en esa dificultad, a hacer lo que yo no sabía que se podría hacer y hacernos más parecidos con Jesús y alcanzar a más personas y extender su reino. No tenemos mucho tiempo, pero podríamos seguir la conversación por ahí, pero quiero animarnos a considerar que es misterio, pero que no dejemos de confiar en esa soberanía absoluta de un Dios que actúa en medio a la historia también. Y aunque cosas que no era lo que Dios desearía ocurran, Dios no deja de ser soberano y la historia no dejará de ir hacia donde Dios quiere que vaya. Pero en segundo lugar, y ahora más rápidamente, después de hacernos esa pregunta a David, David, ¿quién es tu pastor? ¿Qué contestaría David? El Señor. Y le preguntamos, ¿y David de quién es pastor? ¿El Señor? ¿Qué respondería David? El Señor es mi pastor. Y fíjate, después de hablar de esa grandeza y soberanía de Dios, el Señor dice, es mi pastor. Es mi pastor personal. Él es soberano, pero Él es presente y está aquí dentro de mi vida. Él conoce mi miedo. Él conoce mis preocupaciones. Él conoce Marila y Noelia y David y Juan, y cada uno de nosotros. Él sabe lo que estás viviendo estos días y quiero animarte a eso, a
a apreciar, a celebrar, a abrazar y a descansar en esa cercanía divina. Quien gracias a la cruz de Jesús, que murió y resucitó en nuestro lugar, luego envió su Espíritu Santo, y ese Dios ahora vive dentro de nosotros. Fíjate que David no vivió esa experiencia y nosotros sí, porque luego que Cristo vino, murió y resucitó, y ahora su Espíritu Santo vive en nosotros. Es imposible que Dios esté más cerca de la humanidad que lo está dentro de las hijas e hijos de Dios, por medio de su Espíritu Santo. Y si David lo podría decir, ¿cuánto más tú y yo? Él es mi pastor. Y quiero animarte a eso, porque estaremos viviendo estos días de diferentes formas. Algunos aprovechándolo con una cierta tranquilidad, otros más estresados que nunca, algunos muy preocupados, algunos con algunos miedos más acentuados. Yo te voy a confesar, os voy a confesar algo aquí. Yo esta semana, quizás por estar mucho tiempo en el despacho que tenemos en casa, cerrado, y el estrés de toda esta situación, en nuestro caso con los niños pequeños, que bueno estar como familia juntos, pero es bastante intenso, os podréis imaginar, cole en casa y muchas otras cosas, y mucho trabajo, y los estudios, y las preocupaciones, en fin. A mí me ha atacado el asma más de lo normal. Quizás también por la primavera y la estación, y me he estado faltando un poco más de aire de lo que normalmente siento que me falta. Y creo que por la preocupación, la ansiedad, eso va a peor, ¿no? Incluso me ayudó bastante llamar a nuestros queridos médicos de C29, a Ian y a Rita Lisa, y compartir un poco cómo me estaba sintiendo. Le dije, Ian, ¿tú crees que debería yo ir al hospital? No tengo fiebre, no tengo tos, pero tengo un poco de falta de aire. Y te rayas y dices, quizás yo también, bueno, no, tengo coronavirus, y a mí por el asma se me está... Y bueno, he estado bien y no fui al hospital, y estoy mejor incluso, pero te confieso que noto que tengo mis debilidades, mis preocupaciones más acentuadas, y que me cuesta muchas veces descansar en ese Señor, y que yo el primero necesito recordar que Él es mi pastor. Bueno, y puede ser que te toque y me toque, y en la vida diferentes circunstancias. Jesús dijo, tendréis aflicción, lejos esté de nosotros decir, bueno, como somos hijas o hijos de Dios, a nosotros no nos toca eso, a mí no me va a pasar eso. ¿Quién te dijo eso? Por lo contrario, la Biblia está repleta de ejemplos de mujeres y hombres que amaban a Dios, pero sufrieron, pero se enfermaron, pero murieron, fueron torturados. El sufrimiento es parte de esta vida, y el sufrimiento es parte de la vida cristiana. El mismo Dios sufrió. Pero la gran diferencia es que David podía decir, Él es mi pastor, y yo sé quién cuida mi vida. Es impresionante que él mismo dice, aún, versículo 4, si voy por valles tenebrosos o por valles de sombra de muerte, ¿qué dice en el versículo 4? No temeré peligro alguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú me sacarás del valle. ¿Es eso lo que dice la Biblia? No. Aunque vaya por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, dice David. A mi lado. Y una y otra vez en la Biblia vemos que más importante que la bendición es el que bendice. Y Dios, en la mayoría de las situaciones, más que cambiar las circunstancias, lo decíamos otro día, es cambiarnos a nosotros. El mismo Pablo dijo, Señor, 1 y 3 veces dice que oró por esa espina en la carne, por algo que no sabemos. Algunos estudiosos decían que era su suegra, no sé si es verdad, pero bromas aparte. Algo le producía sufrimiento, y él oró 3 veces, Señor, quítame eso, quítame eso, quítame eso. ¿Qué dijo Dios? Mi gracia te basta. En otras palabras, quiero que aprecies mi presencia más que tu bienestar. Quiero que aprecies mi presencia más que tu bienestar. Y que confíes en mí. Y confíes que morí en la cruz en tu lugar y resucité. Y estoy extendiendo mi reino, y un día volveré. Y dijo Jesús. Y en el Apocalipsis lo registra, que entonces limpiará y jugará de nuestros ojos toda lágrima. Entonces ya no habrá sufrimiento cuando Él vuelva. Pero estamos entre la cruz y su segunda venida. Y aquí
hay dolor, hay sufrimiento. Muchas veces Dios sana, claro. Muchas veces Dios libra, claro. Dios puede protegernos y lo hace claro que sí. Al mismo tiempo, aunque nos toque lo que no queremos que nos toque, podemos decir como David, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tú eres, dijo David, mi pastor, mi pastor. El Señor es mi pastor. Y para terminar, si le preguntamos a David, ¿y cuándo es tu pastor el Señor? ¿Qué dice David? El Señor es mi pastor. Y mañana es. Y pasado mañana es. El verbo está en el presente. El Señor es cada día nuestro pastor en las alegrías y en las tristezas, en el trabajo y en el paro, en la salud o en el coronavirus, en las certezas o en las incertidumbres. Él es nuestro pastor. Esta mañana leía palabras tan especiales. Al final del Salmo 33 dice lo siguiente, 20, 21 y 22. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti. Ese es nuestro Dios. Y así como David, tú y yo, y juntos podemos decir, el Señor es mi pastor. Y cada día más. Y quiero animarte, por tanto. Y sabéis algo que lo que he estado pensando y lo aplico a mi vida. Es interesante como situaciones como las que estamos viviendo nos ayudan a aplicar cosas que quizás no aplicamos en nuestro día a día. Nos ponen en situaciones en las que estás más dependiente de Dios o reconoces aún más tu dependencia de Dios. Otros no pueden ayudarte, estás aún más dependiente de Dios. Y eso puede ser parte del gimnasio divino, que estemos en algunas máquinas que no queríamos estar, pero Dios está trabajando algunos músculos que solo son trabajados en momentos así. Y por eso quiero animarte a ti y a mí a que seamos intencionales a escuchar su voz, a estar abiertos a qué está diciendo el Señor, qué está trabajando en mi vida Dios, porque es ahora cuando más que nunca quizás en nuestras vidas de algunos tenemos que aplicar cosas en tu relación con tu mujer o con tu marido. Estamos mucho más tiempo juntos. Es momento de aplicar lo que está aquí. Hay que aplicarlo aquí y aplicarlo en nuestro día a día. Quizás lo que tú sabes, esos pensamientos inclinados al pesimismo, es momento de ejercitar lo que Dios quiere que pienses y permitir que Él domine sus pensamientos, o lo que estás sintiendo, o el miedo sobre el futuro. Es un momento crítico en el que tenemos que aplicar esas verdades que Dios ya nos revela en su palabra. Por eso seamos intencionales y te animo a cuidarlo en nuestro día a día con la Biblia, cuando nos despertemos, antes de ser bombardeados por las noticias, por el WhatsApp. Escuchemos al Señor, escuchemos su palabra. Vamos a recordar que Él es nuestro pastor y no somos dominados por las circunstancias, sino por nuestro temor del Señor. Si no lo estás haciendo, te animo a la lectura de la Biblia diaria, tiempos de oración. Quizás sea un buen momento para empezar. En los Salmos, quizás un capítulo cada día o más. Tiempos conscientes al despertar, en otros momentos del día, antes de dormir. Hay muchas voces que nos están gritando ahora, de todos lados, aunque estemos conectados virtualmente. Es momento de tomar decisiones, es decir, quiero escuchar la voz con V mayúscula y recordar que el Señor, ese Señor grande y soberano, es cada día nuestro pastor. Y lo ha demostrado de forma espectacular en la cruz. Cuando Jesús mismo antes dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y no hay mayor demostración del amor, del cuidado y de la soberanía divina que la cruz de nuestro Señor, que murió y resucitó en nuestro lugar. Y mirar hacia atrás nos anima a vivir el presente y el futuro. Confiemos, por tanto, cada día que el Señor es tuyo, mío, nuestro pastor. Y llevemos este mensaje, este ánimo, esa esperanza a tantos cuanto podamos en estos días. Fuerte abrazo. Con nuestras oraciones por cada uno. Y ahora queremos tener un tiempo de respuesta en oraciones. No sé si Juan nos guías a cada uno de los que estaremos orando o directamente
Pero te animo a que ahora tomemos unos segundos para permitir que esta palabra se asiente en nuestros corazones y respondamos con fe y hablando con el Señor. Hola de nuevo, gracias por escucharlo. Te invito a que lo compartas con otras personas y que estemos conectados por las redes sociales. Que Dios te guíe y te dé su paz.